Buen día tengan todos ustedes, hermanos, el Señor les bendiga. El día de hoy vamos a meditar en el libro de Jeremías, en el capítulo 16 y capítulo 17, los primeros 18 versículos. Antes de iniciar, vamos a recordar brevemente lo que aprendimos la semana pasada a través de nuestro hermano Eduardo. Capítulos 14 y 15, el Señor nos enseñó a través de su palabra que debemos evitar caer en la necedad del pecado, que debemos pedir a Dios que escudriñe nuestros corazones y también solicitarle que quite lo que no le gusta, pedirle a Dios que no nos deje caer en sequía espiritual, que fue en lo que cayó Judá, evitar cuestionar a Dios, escuchar al Espíritu Santo y hacer su voluntad, que Dios nos ayude a animarnos, exhortarnos o reprendernos cuando sea necesario en el amor de Cristo y darle gloria a Dios que nos ha dado la oportunidad de conocer su santo evangelio. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Y el día de hoy vamos entonces a capítulo 16. Dice la Escritura: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: no te cases ni tengas hijos ni hijas en este lugar, porque así dice el Señor en cuanto a los hijos y las hijas que han nacido en este lugar, y en cuanto a las madres que los dieron a luz y los padres que los engendraron en este país. Morirán de enfermedades horribles, nadie llorará por ellos, ni los sepultará, se quedarán sobre la faz de la tierra como el estiércol. La espada y el hambre acabarán con ellos, y sus cadáveres servirán de alimento para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, para el pueblo israelita, era de mucha relevancia, de mucha importancia, y lo sigue siendo como el día de hoy en muchos pueblos. Yo sé que hay muchas personas ya demasiado contaminadas, pero en muchos pueblos, yo recuerdo todavía cuando era jovencito, muy niñillo, ¿verdad? Iba a visitar al pueblo y siempre había una tristeza por mujeres que no se casaban o por parejas que no tenían hijos, y eso causaba gran tristeza a la familia. En las ciudades pasa cada vez menos, pero en provincia es así. Y para el pueblo de Israel y para una persona que es conforme, fíjate lo que te digo, para una persona que es conforme a Dios también le debe ser de tristeza y de lamento el no tener hijos, el no tener una familia. Entonces Dios quería mostrar a través del profeta la importancia y la seriedad que el castigo tenía sobre ellos. Era algo de meditar. Entonces a Jeremías le dijo: no te cases ni tengas hijos. Eso no se los dice a todos, solamente a personas muy específicas, porque el mandamiento de Dios es cásate y ten hijos, no es ni te cases ni no tengas hijos. Yo sé que también el Señor nos dice a través de la Escritura que no todos tenemos el don, ¿verdad?, de mantenernos solteros o el don de ser casados. Bueno, tampoco vas a forzar y vas a obligadamente casarte, ¿no? Que dicen: ya te quedaste para vestir santos y ya tienes 30, 40 y cásate con el que sea. No, tampoco no es la idea. Pero a través del profeta Dios quería mostrar que iba a ser muy serio el castigo para el pueblo de Israel. Por lo tanto le dice: no tengas hijos, porque los hijos van a sufrir de una manera terrible, porque lo que voy a traer sobre este pueblo va a ser un terrible castigo. Oseas en el capítulo 9 dice: el esplendor de Efraín saldrá volando como un ave, no habrá concepción, ni embarazo, ni nacimiento. Versículo 5 en adelante: así dice el Señor: no entres en una casa donde estén de luto, ni vayas a llorar, ni los consueles,
porque a este pueblo le he retirado mi paz, mi amor y mi compasión, afirma el Señor. En este país morirán grandes y pequeños, nadie llorará por ellos, ni los sepultará. Nadie se hará heridas en el cuerpo, ni se rapará la cabeza por ellos. Nadie ofrecerá un banquete fúnebre a los que estén de duelo para consolarlos por el muerto. Ni a nadie se le dará a beber la copa del consuelo, aun cuando quien haya muerto sea su padre o su madre. Entonces Dios manda a Jeremías no hacer duelo, pero también hay algunas razones por las cuales Dios le dice a Jeremías que no haga duelo, y en un momentito vamos a ir a Deuteronomio para recordar algunas cosas. También es importante meditar que Dios es quien da la paz, pero también quien la quita. A veces personas no tienen paz porque Dios les quita la paz. ¿Por qué? Por su pecado. Cuando se desobedece la palabra de Dios no hay paz. Cuando pecamos no hay paz en nuestras vidas y también causamos problemas en las personas que están a nuestro alrededor. Jeremías también dice en el versículo 10, en el capítulo 16, versículos 8 al 9, lo siguiente, pero antes, en Deuteronomio capítulo 14, el Señor les dijo: no te raparás por un muerto, ni te harás ninguna marca por un muerto. Pensé que lo tenía ahí en la presentación, pero no, entonces mejor se los platico. Por lo cual dice: nadie llorará por ellos ni los sepultará, nadie se hará heridas en el cuerpo. La manera en la que ellos lamentaban a sus muertos, la manera en la que ellos hacían sus duelos, eran en la manera que la hacían otros pueblos, otras naciones, cosa que Dios dijo que nunca tenían que hacer. Dios les dijo: no te raparás, no te harás ninguna marca en el cuerpo. Al día de hoy le llamaríamos tatuajes. No te harás tatuajes por ningún muerto. Ah, bueno, pero es que no es un muerto, es Luis Miguel. Bueno, si el señor Luis Miguel no es cristiano, pues es un muerto también. No te harás tatuajes por nadie, por nada. Continúa en versículo 8, estamos en capítulo 16 de Jeremías. No entres en una casa donde haya una celebración, ni te sientes con ellos a comer y beber, porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: voy a poner fin a este lugar, a toda expresión de alegría y de regocijo, y al cántico del novio y de la novia. Esto sucederá en sus propios días y ustedes lo verán. Entonces, ¿qué es lo que Dios manda a Jeremías? No te juntes con ellos para un velorio, pero tampoco para una fiesta. Tampoco para un casorio, tampoco para hacer alguna celebración. Este momento no era un momento de celebración en Israel, sino más bien un momento de lamentación, de tristeza por todos sus pecados. Pero quisiera hacer o subrayar la importancia de no tener relación con ciertas personas. Ellos eran israelitas. Su vida tenía que ser diferente de la de los demás pueblos y ellos no estaban haciendo una diferencia. Sus velorios y sus lutos eran igual que las de los pueblos que no conocían a Dios, y sus reuniones, sus fiestas eran iguales que las que no conocen a Dios. Dios de ninguna manera, y no les voy a dar ese tema porque esa sería otra predicación, Dios de ninguna manera está en contra de las fiestas. Es más, Dios manda que se hagan fiestas, un montón. Dios es un Dios alegre, Dios es bendito, Dios se regocija, Dios es de gozo, Dios quiere que sus hijos se gocen, pero en estas reuniones no había un orden, había borracheras, había depravación,
había muchas cosas incorrectas. Y entonces Dios le dice a Jeremías, no te juntes ni para lamentarte ni para gozarte con ellos, no convivas con ellos. A veces eso te puede parecer difícil, porque dices, es que es mi amigo, mi primo, mi familiar. Bueno, con algunos tal vez puedes ir, siempre y cuando te comportes correctamente, pero este mandamiento no es algo exclusivo del Antiguo Testamento, has de saber que también está en el Nuevo Testamento. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, dice Dios a través del apóstol, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo. Dios no te dice, no le hables al carnicero o al lechero porque es un idólatra, ni tampoco no. No, porque no conoce de Dios, no sabe quién es Dios. No te subas al pecero o al visitaxi con el que no es cristiano. No, tampoco. No. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral. Personas que cometen inmoralidades y que tú sabes que están teniendo una relación que es incorrecta, no te tienes que juntar con ellos. Avaros. Hemos conocido a personas, han venido a esta iglesia algunas personas avaras, gracias a Dios que ya no están. Pero de pronto decimos, ay Dios, gracias que ya no están. Porque tu palabra dice que no nos juntemos con ellos. Idólatras, calumniadores. Hemos hablado de esto. Personas que causan división en la iglesia, que hacen chismes, que causan problemas, que buscan rebelión en contra del liderazgo. Hay que apartarnos de ellos. Ustedes recuerdan el libro de Números, se recuerdan de Coré, Datán y Abirán. ¿Qué pasó con ellos? La tierra se abrió y se los tragó vivos. Dios los sepultó vivos. ¿Por qué? Por rebelarse en contra del liderazgo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que hicieron las personas que estaban ahí, se apartaron, se alejaron de Coré, Datán y Abirán. Nosotros también, con personas que se van de esta iglesia de mala manera, hay que apartarnos. O con los que hacen chismes. No les hables, bloquéalos del Facebook, de tu WhatsApp o de donde sea. Borrachos. Es que el hermano era borracho. Sí, era, pero ya no es. Era rata, pues sí, pero ya no es. Era trans, sí, pero ya no es. Si se dice cristiano y vive en la borrachera al día de hoy, no te juntes con él. Si ya lo dejó, bendito y alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque de ahí nos sacó Dios a todos. Dios nos sacó de robos, mentiras, ofensas a nuestras esposas, esposos, a Dios, a muchas personas. De ahí Dios nos sacó. Y entonces al día de hoy ya no vivimos ahí. Si siguiéramos viviendo ahí, bueno, problemas. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Entonces de pronto llega una persona así. Híjole, pues con tu permiso me retiro. Con tu permiso me retiro. Está chida la fiesta, pero ahí nos vemos. Porque la Biblia dice que con tal persona no me tengo que juntar para comer. Oiga, hermano, ¿por qué se fue de la reunión? ¿Por qué llegó alguien así? Entonces, ¿eso dice quién? Dios. ¿A quién? A Jeremías. Y eso lo dice a nosotros hoy. Versículo 10. Cuando anuncies a este pueblo
todas estas cosas, ellos te preguntarán: ¿por qué ha decretado el Señor contra nosotros esta calamidad tan grande? ¿Cuál es nuestra iniquidad? ¿Qué pecado hemos cometido contra el Señor nuestro Dios? ¿Qué es lo que está pasando con este pueblo? En vez de humillarse delante de Dios, en vez de reconocer su pecado, todavía dice: ¿por qué? Así se comportan muchas personas cuando pecan, o a lo mejor tú o yo en algún momento que pecamos nos hemos comportado así, cosa que no tiene que ser. Cuando nosotros pecamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer que hemos pecado, humillarnos delante de Dios, pedir perdón, arrepentirnos, no volverlo a hacer. Hace algunas semanas predicamos de eso, el arrepentimiento. El arrepentimiento, no solamente el llorar, porque a lo mejor vienes y te pones chillón, pero no cambias. Pues ¿eso de qué sirve? De nada. De nada. Es mejor un arrepentido que no chilla que un chillón que no se arrepiente. Porque ¿de qué sirve que la persona llore y llore y llore porque pecó, pero sigue pecando? ¡Qué chiste! El punto no solamente es llorar, el punto es arrepentirse, el punto es cambiar, el punto es hacer las cosas diferente. Y entonces ellos preguntan: ¿por qué hemos pecado? Somos muchas veces bien desmemoriados y no nos recordamos de nuestros pecados, no aceptamos nuestros pecados. Entonces les responderás, versículo 11 y en adelante: esto es porque sus antepasados me abandonaron y se fueron tras otros dioses y los sirvieron y los adoraron, pero a mí me abandonaron y no cumplieron mi ley, afirma el Señor. Pero ustedes se han comportado peor que sus antepasados. Cada uno sigue la terquedad de su corazón malvado y no me ha obedecido. Por eso los voy a arrojar de esta tierra, a un país que ni ustedes ni sus antepasados conocieron, y allí servirán a otros dioses día y noche. No les tendré clemencia. En meses pasados, en la epístola a los Hebreos, y hoy no vamos a... Como ustedes se dan cuenta, estos pasajes son casi para una predicación por cada uno de los... Está bien larga, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer, vamos breves. Estudiamos, y para los que estuvieron con nosotros aquí en la epístola de los Hebreos, acerca de la apostasía, y ya la explicamos, que es dar la espalda a Dios, negar tu fe. Eso es lo que hicieron los antepasados, y eso es lo que las personas en el tiempo de Jeremías estaban haciendo. Y mira cómo actúa Dios. Dios actúa siempre en consecuencia a nuestro pecado, y les dice: ¿quieren pecar? Les voy a dar toda la oportunidad de pecar. ¿Les gustan los ídolos? Pues los voy a mandar a un lugar donde hay más ídolos para que sigan haciendo lo que están haciendo. Entonces Dios te da la oportunidad de pecar, de darle rienda suelta al pecado. ¿Quieres pecar? Pues pécale. Por eso la Escritura dice en el libro del Apocalipsis: el que se santifica, sígase santificando, y el que peque, siga pecando. Es tu decisión. Dios ya te dijo: deja de hacer esto, deja esta actividad, deja este pensamiento, deja esta relación. ¿No la quieres dejar? Dale vuelo. Desde que Dios les sacó de Egipto, les advirtió que solamente le adoraran a Él, y no le obedecieron. Vamos a ver lo que dice la Escritura en Éxodo capítulo 20. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. También a nosotros nos sacó del pecado, del cual éramos esclavos. A muchos nos sacó de familias a donde había idolatría, de falsas religiones, de falsos cultos. Continuamos: no tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso.
Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Desde que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, les dice eso. Esta generación, la cual Dios sacó de Egipto, fue muerta en el desierto, porque todavía yendo en el desierto, se hacen unos becerros y los adoran, y luego en el camino iban adorando a su apestoso dios Moloch y a Kiún. Y eso lo dice Dios, sus apestosos dioses. Y toda esa generación se muere, y entonces vienen los descendientes de ellos, los que no murieron durante esos 40 años, y el Señor nuevamente en Deuteronomio capítulo 5 les vuelve a decir exactamente lo mismo. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, donde eras esclavo. No tendrás otros dioses además de mí, no hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuál es la diferencia entre Deuteronomio 5 y Éxodo 20? Ninguna. Lo que supieron sus padres ahora lo sabían ellos. Y a pesar de saberlo, no lo hicieron. Jeremías, capítulo 16, y vamos en el capítulo 14. Por eso, ¿por qué? Por negar a Dios, por darle la espalda a Dios, por adorar a alguien que no es Dios. Por eso afirma el Señor, vienen días en que ya no se dirá, por la vida del Señor que hizo salir a los israelitas de la tierra de Egipto, sino por la vida del Señor que hizo salir a los israelitas de la tierra del norte y de todos los países donde los había expulsado. Yo los haré volver a su tierra, la que antes di a sus antepasados. Vemos aquí en medio de este pasaje tan tremendo en el cual Dios está diciendo por qué el castigo, nuevamente, ¿qué? La misericordia de Dios. En medio de todo esto tenemos la misericordia de Dios, una promesa tremenda de Dios hacia el futuro, que Dios les iba a librar de la opresión de sus enemigos y regresar a la tierra prometida. Continuamos, versículo 16 en adelante. Voy a enviar a muchos pescadores, afirma el Señor, y ellos los pescarán a ustedes. Después enviaré a muchos cazadores, y ellos los cazarán a ustedes por todas las montañas y colinas, y por las grietas de las rocas, es decir, a donde te encuentres. Ciertamente mis ojos ven todas sus acciones, ninguna de ellas me es oculta. Su iniquidad no puede esconderse de mi vista. Primero les pagaré el doble por su iniquidad y su pecado, porque con los cadáveres de sus ídolos detestables han profanado mi tierra y han llenado mi herencia con sus abominaciones. Los israelitas llenaron la tierra o contaminaron la tierra con cosas que son abominables para Dios, y por eso van a pagar el doble, ya que la tierra era una tierra escogida por Dios, era un pueblo escogido, en una tierra escogida, en una ciudad escogida, donde tenía que estar un pueblo santo y tenía que haber un templo santo. ¿Y qué hicieron en esa tierra santa? Cosas abominables. Adoraron a otros dioses. En el mismo templo de Dios metieron a sus ídolos. ¿Cómo es posible que en un lugar en el cual digan que alaben y adoran a Dios, tengan otras figuritas de otros personajes cuyos nombres no voy a mencionar, que no son Dios, y que también se les hinquen, se les arrodillen, les hagan promesas, y etcétera, etcétera, etcétera? Cosa que Dios nunca mandó, ni pasó por su mente, ni pasó por su corazón, y está en la Biblia. Eso nunca pasó por mi mente, eso nunca pasó por mi corazón, eso yo nunca se los dije que lo hicieran. En el mismo libro de Jeremías lo estudiamos hace algunas semanas.
¿Por qué de pronto en este lugar aquí no tenemos actividades que no tienen que ver con Dios, con la enseñanza? Porque este lugar debe ser santo, porque este lugar tiene un propósito santo. Si tuviéramos un atrio, pues tal vez tendríamos algunas actividades recreativas o algunas otras cosas afuera, pero no aquí adentro. No aquí adentro. Todo tiene un lugar y un espacio, ¿sí? Aquí no. En el patio sí. Me recuerdo que en alguna ocasión una persona me dijo: oye, hermano, déjeme poner aquí una taquería y con eso ayudamos para la iglesia. Pues, ¿quieres poner tu taquería? Ponla en tu casa y ayuda para la iglesia. Ponla de la banqueta para afuera. Cuando me han pedido: hermano, ¿podemos vender tal cosa? Háganlo, pero de la banqueta para afuera, no aquí adentro. Porque no queremos caer en lo mismo que cayeron ellos, que adentro hacían actividades que no tenían que ver con la enseñanza, con la adoración, con la alabanza. Respecto a las cosas que Dios abomina, ya Él les había advertido desde que salieron de Egipto. Resulta que aproximadamente en el año 1400 antes de Cristo, ellos salieron de Egipto y ellos ya sabían lo que estudiamos en Éxodo y en Deuteronomio. 1400 años. Y en el tiempo que les está hablando Jeremías es aproximadamente en el año 650. Es decir, habían pasado alrededor de 800 años y el pueblo de Israel no había obedecido a Dios. ¿Acaso eso no es ser paciente? Se pasa de paciente Dios. Cuando vino la catástrofe en tiempo de Isaías, ya habían pasado cerca de 700 años después de que Dios les dijo eso, y el pueblo de Israel padeció por eso, y ahora el reino de Judá también, porque pasaron casi 100 años y siguen en lo mismo. ¡Qué terrible! El Señor les dijo a través de Moisés en el libro de Levítico: nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o ella. Y en los versículos desde el 7 al 18 explica cuáles son esos parientes cercanos. Cuando llegamos al versículo 19: no tendrás relaciones sexuales con ninguna mujer durante su periodo de menstruación. No tendrás trato sexual con la mujer de tu prójimo, para que no te hagas impuro por medio de ella, por causa de ella. No profanarás el nombre de tu Dios entregando tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloc. Yo, el Señor. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. No a la homosexualidad, no al lesbianismo, porque eso es una abominación. No tendrás trato sexual con ningún animal. No te harás impuro por causa de él. Ninguna mujer tendrá trato sexual con ningún animal, ni hombres ni mujeres. ¿Por qué? Porque los pueblos de aquellas naciones hacían eso, tenían relaciones sexuales con animales. Hoy, 3400 años después, pasa lo mismo. No se contaminen con esas prácticas, porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar, y aún la tierra misma se contaminó. Por eso, la castigué por su perversidad, y ella, la tierra, vomitó a sus habitantes. Ustedes obedezcan mis estatutos y preceptos. Ni los nativos, ni los extranjeros que vivan entre ustedes deben practicar ninguna de estas abominaciones, todas las que leímos anteriormente. Pues las practicaron los que vivían en esa tierra antes que ustedes, y la tierra se contaminó. Pero llegamos al versículo 28, todo eso fue para llegar al versículo 28. Si ustedes contaminan la tierra, ella los vomitará como vomitó a las naciones que las habitaron antes de ustedes. Nuevamente, pasaron 800 años y el pueblo de Israel hizo todo lo que Dios les dijo que no hiciera. Al día de hoy han pasado 3400 años y todas esas prácticas detestables y lamentables las personas las siguen cometiendo. Cada vez hay más homosexuales, cada vez hay más lesbianas, cada vez se sabe de relaciones de personas con animales. Los que aman más a su gato, a su perro que a su esposo,
Personas que prefieren tener gatos o perros que hijos, y que eso no será amor a un animal, más que a un hijo. Y que desprecian la bendición de tener hijos. Llegamos al versículo 19. Señor, fuerza y fortaleza mía, mi refugio en el día de la angustia. Desde los confines de la tierra vendrán a ti las naciones y dirán: solo mentira heredaron nuestros antepasados, heredaron lo absurdo, lo que no sirve para nada. ¿Acaso el hombre puede hacer sus propios dioses? Pero si no son dioses. Aquí tienes a Jeremías reconociendo a Dios como su fortaleza, como su esperanza. ¿Por qué pasa por Jeremías ahora el alabar a Dios? Por lo que vimos en el versículo 15. Dios hará volver a los cautivos. Por eso Jeremías alaba a Dios, porque dice: Señor, te alabo, te bendigo, porque tú vas a hacer regresar a tu pueblo, a la nación que tú prometiste y a la que heredamos. Entonces Jeremías ve en el futuro a los pueblos, pero no solamente al pueblo de Israel, sino a todos los pueblos de la tierra, las naciones, reconociendo su error, reconociendo que pusieron su fe en aquello que no es Dios. Lamentablemente eso todavía no pasa. Esto vendrá al final de los tiempos, cuando todas las personas reconozcan que solo hay un Dios, y muchos de ellos se lamentarán porque no será su Dios. Y entonces vendrán y dirán: ups, pusimos nuestra fe en el error, en lo que no es Dios. Por eso, esta vez les daré una lección. Les daré a conocer mi mano poderosa, así sabrán que mi nombre es el Señor. Dios en algunas o en muchas ocasiones nos da una disciplina para poder reconocer que Él es Dios, que Él tiene la razón, que estábamos equivocados. En el caso de Israel, para reconocer que solamente hay un Dios al cual obedecer, alabar, honrar. Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 11 dice: hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presumidos. Yo también les digo a ustedes, no hay que ser presumidos nunca. Parte de Israel, no dice todo, parte de Israel, y diría yo una gran parte de Israel, se ha endurecido. Y así permanecerán hasta que hayan entrado la totalidad de los gentiles, tú y yo. ¿Por qué todavía no viene ese tiempo en el que todas las naciones reconocerán a Dios como el verdadero Dios? Porque Dios está teniendo misericordia de más y más y más no israelitas, de más no hebreos, de más no judíos. Dios tiene misericordia. De esta manera todo Israel será salvo. Oye, pero ¿y después de todas las cosas que hicieron, van a ser salvos? Después de todas las cosas que tú hiciste, también vas a ser salvo. Si crees verdaderamente en Dios como tu Dios, si no, pues, bueno, qué bueno que viniste hoy, para que puedas reconocer al Señor Dios como tu único y verdadero Dios, para que lo aceptes, para que te bautices si no te has bautizado. De esta manera todo Israel será salvo, como está escrito: el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para el bien de ustedes, pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, por causa de Abraham, Isaac e Israel es que ellos son amados. Y Él hizo un pacto y Él no se retracta. ¿Por qué? Porque juró por Él mismo. Y no hay nadie más grande que Él. Porque las dádivas de Dios son irrevocables. Irrevocables.
Dios te dio un regalo, es irrevocable, nadie te lo puede quitar. Lo que Dios te dio, nadie te lo puede quitar. Y si Dios te dio la salvación, nadie te la puede quitar. Como lo es también su llamamiento. Dios te llamó a ser salvo, eres salvo. Dios te llamó y te llamó y te llamó. Perdón, Dios te llamó y te sigue llamando, pero tú puedes decidir ser salvo o no, esa es tu decisión. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora por la obediencia de los israelitas, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de la misericordia de Dios. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia a Dios. Como resultado de la misericordia de Dios hasta ustedes, en fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Todos en algo somos desobedientes o lo hemos sido. Y Dios tiene y quiere tener misericordia de todos. ¡Qué amoroso es Dios! Entonces, como se los he dicho en muchas ocasiones, no juzgues a los israelitas. No hables de los judíos, no digas, ay, es que los judíos, cuidado. Ellos son los hijos originales, el tronco original, nosotros somos injertados ahí. Somos más adoptados que ellos. Ellos son adoptados y nosotros somos los adoptados de los adoptados. Regresamos a Jeremías, capítulo 17. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro. Grabado está con punta de diamante sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. Dios mandó a Israel y escribió en tablas de piedra con su dedo los mandamientos que ellos debían obedecer y luego enseñar a sus hijos. Pero ¿qué fue lo que hicieron esos padres? Bien que se acuerdan sus hijos de sus altares junto a los árboles frondosos, de sus imágenes de Aserá, sobre las altas colinas y sobre mi montaña a campo abierto. ¿Qué fue lo que hicieron los padres? En vez de enseñar a sus hijos a adorar a Dios, les enseñaron a adorar a otros dioses. Y ahora en vez de que los hijos se acuerden, sí, cuando yo era niño mis papás adoraban a Dios, ellos dicen, sí, cuando yo era niño mis papás adoraban a otros dioses y me acuerdo. Entonces ahora Dios también va a escribir en piedra, pero no sus mandamientos, sino su pecado. ¿En qué piedra? En sus corazones hechos de piedra. Sus corazones hechos de piedra y endurecidos, ¿por qué? Por el pecado. El pecado endurece nuestros corazones. Y sobre ese corazón duro, si tú no te humillas y no te arrepientes y tienes un corazón duro, sobre ese corazón duro Dios va a escribir ahí tu pecado. Y entonces ellos no van a tener excusa, porque cuando se presenten delante de Dios va a decir, ¿por qué nos gustas? Por eso que traes escrito en tu corazón duro. Ahí lo escribí. Por tu falta de arrepentimiento. Y eso también me lleva a pensar qué es lo que nosotros estamos enseñando a nuestros hijos. ¿Qué recuerdos tendrán nuestros hijos respecto de nuestra adoración? ¿Adoramos a Dios o no? ¿Tenemos un tiempo de lectura de la Biblia o no? ¿Oramos o no? ¿Tus hijos te ven hacerlo? Les he dicho en más de una ocasión, aunque el Señor Jesús nos dice que oremos a solas y que leamos a solas, hay muchas ocasiones en las que es necesario que también nuestros hijos nos vean leer, que nos vean orar, que nos vean meditar, que nos vean alabar, que nos vean cantar. No solamente que digan, sí, mi papá, el que escuchaba las de la Sonora Matancera. No, que también digan, sí, mi papá, que escuchaba las alabanzas, que escuchaba la palabra de Dios, que oía predicaciones, que cantaba y se alegraba. De la manera en la que vivimos cada día, de la manera en la que nosotros tratamos a nuestro prójimo, de la manera en la que tratamos a nuestro esposo o a nuestra esposa, de la manera en la que tratamos a nuestros hijos.
Es bien triste que muchas personas, es lamentable que muchas personas cuando recuerdan a su infancia y su juventud tengan muchos recuerdos tristes y de todo lo que se acuerden son de tristeza. Que se recuerden a sus padres peleando, a sus padres y con sus otros hermanos peleando, entre hermanos peleando, que ya se están peleando por la casa, que ya se están peleando por la Cheyenne. Bueno, de todo se pelean, de lo que no les costó se pelean. ¿Cuántas familias peleando? ¿Cuántas familias divididas? ¿Cuántas familias diciéndose de groserías, de majaderías? Que recuerdan, pues el tío, sí, el tío, el que tenía 3 esposas, 4 esposas, no eran sus esposas, ¿verdad? Nada más andaba ahí de loquillo con ellas. Bueno, qué barbaridad, discusiones, groserías y cosas terribles. Eso es lo que van a recordar tus hijos. Por eso hay que apartarnos de cosas, de personas. Todo está grabado ahí, para que cuando sea el día de juicio sea evidente y sea claro que Dios es justo, que el castigo viene no por capricho, ni porque Dios sea malo, sino que el castigo viene por la culpa personal, la de cada uno. No solo el castigo, sino también la vergüenza, porque algunos no vamos a ser castigados, pero sí avergonzados. Ahí estoy yo. ¿Por qué? Por pecados que he cometido, que de ninguna manera me dan alegría o me dan gozo, ni tampoco los presumo. Esto solamente lo digo para hacer notar la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, porque Dios es justo. Porque Dios es justo. Cada uno es responsable de sus propias decisiones. Y entonces, ya lo había dicho Dios a Israel, y hoy te lo dice a ti: arrepiéntete, abandona el pecado. Deuteronomio capítulo 32 dice: ¿no he tenido esto en reserva y lo he sellado en mis archivos? ¿Qué? El pecado. Ahí está, en los corazones. Desde que Dios sacó al pueblo de Egipto, les dijo: cuidado, porque esos pecados están ahí, escritos, en tu corazón, porque de ahí salió. Mía es la venganza, yo pagaré a su debido tiempo. Su pie resbalará, se apresura su desastre, y el día de juicio se avecina. Jeremías 17: entregaré como botín tu riqueza, tus tesoros, tus santuarios paganos. Por todos tus pecados, en todo tu territorio, por tu culpa perderás la herencia. Por tu culpa perderás la herencia. ¿Por qué el pueblo de Israel fue echado fuera de su territorio? Por su culpa. Por tu culpa perderás la herencia que yo te había dado. Te haré esclava de tus enemigos, en un país para ti desconocido, porque has encendido mi ira, la cual se mantendrá ardiendo para siempre. Ahora Jeremías está hablando en contra de la nación de Israel, del reino del sur, de la ciudad de Jerusalén, ciudad en la cual Dios había escogido para que se le adorase, ciudad en la que estaba el templo de Dios, ciudad que debió ser la capital de adoración de Israel y la capital de adoración del mundo, y se volvió un lugar para la adoración de lo que no es Dios. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Por eso el Señor dice en el libro de Proverbios: no confíes en tu propia prudencia, confía en el Señor. Lo hemos mencionado en muchas ocasiones: ¿en quién pones tu confianza? Cuando vienen las dificultades, ¿en quién confías? ¿A quién te acercas? Espero que no sea yo la primera persona a la que te acercas, sino Dios. No te digo que no te acerques a un pastor o a un líder, pero nunca tiene que ser la primera persona a la que te acercas. La primera persona con la que buscas ayuda, refugio, consuelo es Dios. La segunda puede ser tu pastor, pero nunca el primero.
La primera persona tampoco puede ser tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, no, ni un amigo, no tu carrera, no tu dinero, no tu trabajo. Dios y siempre Dios. Continúa diciendo, será como una zarza en el desierto, no se darán cuenta cuando llegue el bien. Morarán en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Apartados. Terrible. ¿Y cuál es el contraste? Bendito el hombre que confía en el Señor. Nuevamente, maldición y bendición, tú escoges. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. ¿Quién había enseñado al pueblo de Israel esto? Dios a través de David. Salmo 1, ¿se acuerdan? Bienaventurado el varón cuya confianza es Dios. Será como un árbol plantado a las orillas del río, ¿verdad? Y florecerá y dará fruto. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor. ¿Qué es lo que tenemos allá del otro lado? El calor, la desolación. Y de este lado no hay temor del calor. Oye, es que ya me están cargando calor. Bueno, pues ya te están cargando calor, pero no siento miedo. No me sudo ni me acongojo. ¿Por qué? Porque soy bendito. ¿Qué significa la palabra bendito? Gozoso, feliz, dichoso, bienaventurado. Es una persona de la cual Dios habla bien. Y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que no va a haber sequía, que no va a haber dificultad. Sí, en época de sequía no se angustia. Abraham vino en la época de sequía, se angustió. Hubo falla. Y algunos dicen, es que se fue a Egipto porque si no se hubiera muerto. Si él se hubiera quedado en su tierra y hubiera confiado en Dios, tampoco se hubiera muerto. Cometió errores, sí. Dios nunca presenta a personas perfectas, sino a un Dios perfecto. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar frutos. ¿Aún en la sequía dando frutos? Sí. Sí, ¿por qué? Porque tu confianza está en Dios. En algún momento, a lo mejor eres muy joven y no has pasado por una época de sequía, tal vez vas a pasar por ella. Y no es que yo te desee un mal, es que la vida de todo hombre es así. Todos pasamos por dificultades. Yo que quisiera que mis hijos no pasaran por ninguna dificultad, pero van a pasar. Y les tengo que enseñar qué hacer en el tiempo de la dificultad, porque Dios nos enseña qué hacer en el tiempo de la dificultad, qué hacer, confiar en Dios y qué más, confiar en Dios. El Señor nos dice en Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. ¿Cuántas personas no quieren dar frutos por sí mismos? Confían en ellos mismos. Terrible. No pueden dar fruto. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Entonces la persona confiada en Dios no tiene miedo a los problemas. Enfrenta los problemas con tranquilidad y nunca deja de dar fruto. Entonces,
Continúa diciendo el Señor Jesús: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, así como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Hay que permanecer en Dios, si no, desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Infierno. ¿Qué es lo que dice Juan en su primera epístola? No eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, permanecerían con nosotros, estarían aquí. Oye, ¿qué pasó con estas ramas? ¿Acaso perdieron la salvación? No, no eran de nosotros, nunca la tuvieron. Fingieron ser ramas, fingieron estar injertadas en el árbol, pero no quedaron pegadas al árbol de la vida, Jesucristo. Y por eso son lanzadas al infierno. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Regresamos a Jeremías. Versículo 9. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? El corazón del hombre confía normalmente ¿en quién? En el hombre. Se deja llevar por sus sentimientos, no por la razón, no por lo correcto, no por la palabra de Dios. Y entonces esa persona confía en quien no tiene que confiar y trae sus necesidades a quien no se las tiene que traer y trae sus secretos a quien no se los tiene que traer. Y entonces el hombre, el corazón del hombre, a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y muchos en su corazón dicen, no hay Dios. Y muchos dicen, es que voy a la iglesia pero no siento nada. Y quieren solamente sentir algo. Y dicen, es que no siento nada. Y solamente se dejan llevar por lo que sienten. Aún muchos en su supuesta alabanza se dejan llevar solo por lo que sienten. Y muchas veces ni siquiera entienden lo que cantan. Por eso el Señor Jesús dice a través del profeta, alabaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y hay muchos que verdaderamente alaban con el espíritu, pero no con el espíritu correcto. En la Escritura tenemos varios ejemplos de hombres de Dios que en algún momento se dejaron llevar por sus sentimientos y pecaron. Así tenemos a Abraham, a Noé, a David, a Pedro y a otros personajes que están en la Biblia, que no están en la Biblia, pero que los veo aquí sentados. Y también a mí. Nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, pecamos. Entonces, nosotros podemos corroborar a través de la Biblia y a través de nuestras propias vidas que cada vez que nosotros confiamos en nuestros sentimientos nos resbalamos, caemos. Siempre hay que tener cuidado de no caer, pero sobre todo hay que tener más cuidado de no vivir. Muchos personajes de Dios cayeron en pecado, pero, subráyalo, ponlo, no vivían en pecado. Y es una diferencia enorme. Muchos, me incluyo, hemos caído en pecado. Pero debemos hacer la diferencia, no vivir en pecado. Estos hombres que mencioné hace un momento, Abraham, Noé, David, Pedro, ¿vivían en pecado? No, solo cayeron en pecado. Por eso es importante cuidar nuestro corazón. El Señor dice, vamos en el versículo 10, yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. El que acapara riquezas injustas es
perdiz que empolla huevos ajenos. En la mitad de la vida las perderá y al final no será más que un insensato. Vemos aquí entonces la importancia no solo de no confiar en nuestro corazón engañoso, sino también la importancia de ganar dinero de la manera correcta, honrada, justa. Versículo 12, trono de gloria, exaltado desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado, el que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó al Señor, al manantial de aguas vivas. ¿Dónde está ese trono de gloria? En la ciudad de Jerusalén nuevamente. Aquí vemos a Jeremías clamando a Dios y reconociendo que Dios permitió que en esa ciudad se reconstruyera un templo. La importancia de saber a quién clamar y también dónde hacerlo. Como lo dice el Señor Jesús y lo vimos hace un momentito, separados de Él somos ¿qué? Una rama seca, que no sirve para nada, sino solamente para ser echada en el fuego. Entonces hay que tener cuidado con la apostasía, con no negar la fe. Hay que tener cuidado no solamente de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvado, porque tú eres mi alabanza. No falta quien pregunte. Jeremías es continuamente lastimado, ofendido, continuamente. ¿Por qué de pronto Jeremías dice, Señor, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? No es que Jeremías dude de Dios, no es que Jeremías esté cuestionando a Dios. Pues nada más le está doliendo la carne igual que a ti o a mí. Cuando una persona sufre, ¿qué es lo que hace? Clama. Y a veces hasta se pregunta, Señor, ¿dónde estás? No te veo. Pero no es que no crea en Dios, no es que reclame a Dios, no es que se queje contra Dios. Simplemente que, como a veces decimos, como lo dice el proverbio, ya no siente lo duro, sino lo tupido. Eso es lo que pasa con Jeremías. Jeremías no cuestiona a Dios. Jeremías simplemente, pobre Jeremías, le tupen duro. Por eso él dice, sáname, sálvame. ¿De qué? De tanto que le ofenden, que le lastiman. ¿Y qué es lo que le dicen? ¿Dónde está la palabra del Señor? Que se haga realidad. Lo que decía Jeremías, al igual que lo que decían muchos profetas, no se cumplía inmediatamente, en ese momento, al día siguiente. A veces pasaban días, semanas o años para que algo que decía un profeta se cumpliera. Y entonces, ¿qué es lo que venía? La burla. Le cargaban la pila a Jeremías. Pues no que eres profeta de Dios, no se cumple. ¿Qué pasó? Entonces, lo herían, no solamente emocionalmente, sino también físicamente. En pasajes más adelante vamos a hablar de eso. Pero yo, versículo 16, no me he apresurado a abandonarte y dejar de ser tu pastor, ni he deseado que venga el día de la calamidad. Tú sabes bien lo que he dicho, pues lo dije en tu presencia. De la misma manera en la que Dios no desea la muerte del malvado, el que es verdaderamente, así, subráyalo, verdaderamente siervo de Dios, no desea el mal de las personas, aunque le ofendan. Y tenemos que avanzar en eso. Y se los he dicho. Personas me ofenden o dicen cosas de mí. ¿Y qué les deseo? Ay, que se mueran, que se va. No, porque si no, no sería yo siervo de Dios. Y a lo mejor Dios a ti te está preparando en eso.
Y a lo mejor Dios permite que alguien te ofenda, te lastime y tú luego, ¡ay, esa vieja! O ese hombre, o ese tal por cual. A ver, tranquilo, aliviánate. Así no es la movida. Así no vas a poder ser usado por Dios. Dios quiere que aprendas a perdonar. Dios quiere que aprendas a perdonar. Así como sus siervos. Tú, ministro, líder, padre de familia, no le desees mal a tu prójimo, ni al que te ofende. No desees mal al que te lastima. Por eso el Señor dice, hagan bien a su prójimo, hagan bien aún a sus enemigos, oren por ellos, así serán hijos de su Padre que está en el cielo, que es bueno aún con los que son, y se me olvidó la palabra, malos, que es bueno aún con los que no lo reconocen. Y deja salir el sol sobre malos y buenos. Así sean ustedes. Continúa diciendo, no seas para mí un motivo de terror. Tú eres mi refugio en tiempos de calamidad. No me pongas a mí en vergüenza. ¿Qué es lo que dice Jeremías? Cuando dice, no seas para mí un motivo de terror. No es que le tenga miedo a Dios, no malinterpretemos. Jeremías está diciendo, no hagas que por las dificultades del ministerio me eche yo para atrás. No permitas que me dé frío, que me acobarde. No, Señor, que no sea yo un cobarde, que no me dé miedo hablar de ti, que no me dé miedo hablar de tu palabra. Dame fuerzas, dame valor. Dame fuerzas, dame valor. Yo no soy el que tiene que tener miedo, ellos son los que deberían de tener miedo, no yo, ellos. No yo, ellos. Y aquí pudiera parecer una contradicción a lo que dijo hace un momento, pero no lo es. Porque Él busca la justicia de Dios. No es que Él les desee el mal, sino que simplemente ve que. Y no hay que sacar de contexto. El versículo 17, el versículo 18 al final se tiene que entender según el versículo 17. Que el que tenga temor sea ellos, no yo. Y que el que sea destruido sean ellos, no yo. No yo. Porque me refugio en ti. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Primeramente, no debemos relacionarnos con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral, avaro, idólatra, calumniador, chismoso, borracho, estafador, ni siquiera comer con ellos. ¿Cuál es nuestra iniquidad? Qué importante es reconocer nuestro pecado. El pueblo de Israel no reconoció su pecado y no se arrepintió. Siguiente cosa que aprendimos, no tenemos que abandonar la ley, ni tampoco, sobre todo, tenemos que abandonar a Dios. Dios, en medio de todo esto, trae palabras de misericordia y de consuelo a su pueblo, diciéndoles que van a regresar a la tierra que Él juró a sus padres. ¿Por qué? Porque Él juró que esa tierra era para ellos y la promesa sigue vigente. Tan es vigente que en la nueva Jerusalén va a estar todo Israel y en la nueva Jerusalén también pegados vamos a estar ahí tú y yo. Aprendimos que todos nuestros pecados no pueden esconderse de la vista de Dios. Aprendimos que debemos tener cuidado de no contaminar la tierra, así como lo hicieron los que vivieron antes de Israel, los israelitas que pecaron, y como tristemente muchas personas el día de hoy están viviendo, contaminando la tierra. Hay que no contaminar la tierra, no solo con el PET, sino con lo que hacemos, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras acciones.
Debemos confiar en el Señor para tener la bendición de Dios. Si nosotros no confiamos en Dios, entonces seremos malditos. Si confiamos en Dios, seremos benditos, gozosos, dichosos, felices. Es importante que tus hijos se recuerden de tu adoración, de cómo adoras a Dios, de cómo amas a Dios, de cómo oras a Dios, de cómo honras a Dios. Es importante cuidar nuestros sentimientos y no dejarnos llevar por nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso. Cuida tus sentimientos, no te dejes llevar por los sentimientos, sino déjate llevar por Dios, por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, por el consejo de los hermanos. No deseches el consejo de tu padre, ni de tu madre, y tampoco el de los hermanos líderes de la iglesia. A pesar de que vengan las dificultades, no dejes el ministerio. No dejes tu ministerio, cumple tu ministerio. Aunque la cosa sea difícil, aunque la cosa sea complicada, aunque hayan críticas, aunque hayan tantas cosas, no abandones el ministerio. Sé fiel a Dios y al ministerio. Finalmente, no desees el mal para aquellos que te ofenden, que te lastiman, que te calumnian, que chismean. Pero apártate de ellos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, por todo lo que nos has enseñado a través del profeta Jeremías en este capítulo y medio y en este tiempo. Señor, ayúdanos por favor a que todo lo que aprendimos el día de hoy sea de edificación para nosotros, que nos haga mejores hijos tuyos, que nos haga más obedientes a tu palabra, Señor. Te lo suplicamos, todopoderoso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.